A ver, creo que hay conexión disponible, nos dice ahora sí. Buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 27 de agosto del 2019 y esta es la transmisión número 51 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En esta ocasión pues estamos iniciando un poco unos minutos después de las 10 de la noche por algunas actividades, pero ya estamos por acá y bueno, pues esperemos que como siempre nos regalen el amable favor de su presencia. Por favor, también si hay algún tema de señal, de volumen, háganoslo saber. Ahorita iniciando la transmisión vi que teníamos la marca de baja conectividad. Bueno, vamos a ver que no haya ningún problema. Buenas noches, Ángeles Dávalos. Buenas noches, María Bonita, que nos acompañan ya desde el inicio de la transmisión. Lluvia transmitiendo por aquí, María Bonita, Ángeles Dávalos. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos regalen como siempre el amable favor de su presencia. Bueno, Fernanda PG también que nos acompaña. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Pues vamos a iniciar comentando, amigas y amigos, los contenidos que tenemos para ustedes el día de hoy. Decíamos ya en la transmisión número 51 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio que propone a ustedes un contenido de carácter informativo para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas que están presentándose en nuestra realidad cotidiana en este México del siglo XXI, 2019, en el periodo denominado la Cuarta Transformación. Pues vamos a comentar las generalidades de los contenidos. Bienvenida Vane Retana Vaz también, que se incorporan a la transmisión. El primer contenido que tenemos etiquetado es el hashtag Cállense Chachalacas, y este contenido a propósito de lo que hemos venido señalando en otras transmisiones ya desde hace algún tiempo, estos agoreros de la hecatombe financiera, estos agoreros de la crisis que viene de un lado, de otro, que ya viene, que ya se presenta, que ya está aquí y que nada más no se les hace a estos detractores, a estos amantes del caos, del desorden, de la mentira, de la fake news, que se empeñan en generar incertidumbre. Y lo cierto es que, pues pobres, la verdad, no les sale y no les sale una sola vez. En este contenido vamos a hablar precisamente pues de qué está pasando en nuestro país en materia económica, cuáles son las posturas de los principales actores económicos, en este caso nacionales, respecto a la política económica que está emprendiendo el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida Carla Alejandra Reyes, Rocío Galván Rubio, que se incorporan también a la transmisión. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a comentar entonces, decíamos, qué es lo que ocurre aquí, qué es lo que dicen los principales actores económicos. El caso, por ejemplo, del empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, quien declara el día de hoy abiertamente su conformidad, su simpatía con la política económica del actual gobierno y particularmente con los programas sociales, con los proyectos de infraestructura, con la política de austeridad, de combate a la corrupción emprendida por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. El siguiente contenido que tenemos etiquetado es el hashtag Gas para Todos. En este caso se celebró el día de hoy un acuerdo para la utilización de gasoductos por parte de nuestro país, particularmente la Comisión Federal de Electricidad va a poder utilizar gasoductos que están planteados desde los Estados Unidos, están construidos ya hacia nuestro país y vamos a poder aprovechar toda esa infraestructura precisamente para traer a todo el territorio nacional gas a bajo
costo, vamos a hablar de qué se trata y cuáles son los beneficios, no solo en materia de consumo energético más barato, sino de ahorro y de generación de nuevos recursos para utilizarlos en distintos programas, en los apoyos a los sectores más vulnerables de la población. Dice María Bonita, dice mi papá que hola, le toca ver noticias conmigo. Pues bienvenido a tu papá también, María Bonita, gracias por acompañarnos. Ciberterritorio Socioemocional, Ángeles Dávalos nos dice, le mando un abrazo. Moni Tusi Jackson, bienvenida también, que se incorpora a la transmisión. El siguiente contenido que tenemos etiquetado el día de hoy es el hashtag Pemex, el ave fénix de la 4T. Y bueno, lo cierto es que durante los últimos sexenios tuvimos noticias infundadas de manera sistemática sobre el caos, la crisis, la bancarrota, la inviabilidad de una de las empresas más importantes de nuestro país para el desarrollo, para la generación de recursos, esta empresa paraestatal, Petróleos Mexicanos, también una de las empresas más importantes en materia energética a nivel mundial. Se nos dijo que estaba en la ruina total, que ya no podía operar, que necesitaba inyección de capital extranjero y por ahí pues desde el sexenio Vicente Fox, después Calderón y finalmente Enrique Peña Nieto lograron impulsar una campaña voraz, terrible en contra de esta empresa de todos los mexicanos para privatizarla, para entregarla a manos extranjeras y con ello también nuestros recursos energéticos, particularmente el petróleo. Lo cierto es que se le ha estado apoyando a esta empresa durante los primeros meses del nuevo gobierno y se ha encontrado que fue una farsa. Esta crisis, esta bancarrota de la empresa fue totalmente infundada y ahora que se le está saneando en materia de finanzas, que se le están inyectando recursos, que se está combatiendo la corrupción, pues lo cierto es que esta empresa ha resurgido y con ello la esperanza de más recursos y de autonomía energética, eventualmente con la construcción de las nuevas refinerías y la baja en los costos de los energéticos en los próximos meses para nuestro país. Pues ahí lo tenemos, el contenido etiquetado con el hashtag Pemex, el ave fénix de la 4T. Se incorporan a la transmisión y damos la bienvenida a Angélica Mendoza, Cristel López, Ceci García, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag Agárrate Peña. El día de hoy se anuncia también por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el doctor Santiago Nieto, que hay ya una línea de investigación muy sólida, directa en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por malos manejos, por prácticas de corrupción, por sobornos, por toda una red de funcionarios que estuvieron chantajeando, que estuvieron exigiendo sobornos a distintos actores financieros, a distintos actores del sector productivo de nuestro país, para precisamente obtener recursos de manera ilícita, teniendo el respaldo, el apoyo, nada más y nada menos que de la figura presidencial. Entonces vamos a comentar esto también, amigas y amigos. Por un lado, resaltar el buen desempeño de la política económica en nuestro país, los acuerdos en materia energética para bajar los costos de el consumo energético, por un lado del gas, también el rescate a nuestra industria petrolera, para eventualmente también inyectar más recursos a el gobierno, distribuirlos a la población y bajar el costo de las gasolinas en este caso. Y por otro lado, un elemento que ha sido bandera del actual gobierno, es decir, el combate a la corrupción, y ha llegado el momento de hablar ya del juicio, eventualmente el encarcelamiento y la confiscación de bienes a los expresidentes, en este caso Enrique Peña Nieto, pero se ha hablado también de cuentas y de investigaciones que están en curso para llevar a la justicia, ante la justicia, a el expresidente Vicente Fox y por supuesto el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre otros. Pues ahí lo tenemos, amigas y amigos, y vamos a comentarlo. Por supuesto, el contenido
ya acostumbrado, etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Pues amigas y amigos, con esto comenzamos y vamos a iniciar esta transmisión. Bienvenida Cristel López, Ceci García, Mari Price, Ángeles Dávalos nos comenta, hay una fake news circulando en las redes para distraer la atención. Esta es que según AMLO pagó 1,000 millones de pesos, dice aquí. A ver, vamos a ver si nos despliega porque anda medio latoso el tema de los comentarios. Que pagó 1,000 millones de pesos a Televisa para que despidiera a Carlos Loret de Mola. He escuchado, ya no saben ni qué inventar. Efectivamente, pues este tema en realidad a mí me parece irrelevante, porque pues Carlos Loret de Mola, como muchos otros comunicadores de los medios tradicionales, no son gente seria, no son gente que tenga una función trascendente para nuestro país. Por el contrario, es gente que ha sido instrumento de golpeteo de otros momentos de la historia de nuestro país para el poder político, económico. Desde luego también en este momento de la historia reciente, pues ha sido un instrumento de golpeo. Lo cierto es que se les acabó el chayote, se les acabaron los pagos para generar línea editorial por parte de la Presidencia de la República, y eso los tiene muy molestos. Pero de ahí en fuera, pues evidentemente no se trata de un personaje trascendente, de un personaje con una línea editorial, con una calidad periodística relevante. Por el contrario, pues es una más de las estrellitas opacas del canal de las estrellas, que por fortuna ha dejado de trabajar para ellos. Y por supuesto no tiene nada que ver con su despido la Presidencia de la República. Por el contrario, es la falta de credibilidad que ha ido creciendo, el descrédito, la mentira, lo que lo ha puesto en esta situación vergonzosa, porque al final se devela que se trata de un personaje carente de autoridad moral, carente de ética, y pues que no tiene más cabida en los medios de comunicación, por lo menos ahora en la televisora. Ya se le despidió también de una radiodifusora. Vamos a ver qué pasa ahora con él. Pero bueno, vamos a dejar de lado esta situación, pero comentamos y agradecemos la información que nos comparten aquí todas y todos ustedes. Qué bueno que están detrás de esa rata. Peña Nieto, dice Monitus y Jackson. Jiji, creyó que al dejar de ser presidente se iba a salvar de lo que hizo. Pues no, efectivamente ahí está ya un proceso de investigación en curso. Buenas noches, Mariana Clorines, Cintia Hernández, Moni Martínez, bienvenidas, bienvenidos todos. Pues comenzamos, amigas y amigos, y vamos entonces con el primer contenido informativo. En este caso recuperamos este contenido del portal de noticias del periódico digital El Financiero Bloomberg, que en este caso nos comparte esta nota titulada "De elogios para AMLO hasta el crecimiento económico, frases de Slim en la conferencia mañanera del día de hoy". Esta nota está retomada de este portal, firmada por la redacción del medio y publicada el día de hoy hace un par de horas. Dice así: la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo este martes una fuerte presencia del sector empresarial debido al anuncio de acuerdo que el gobierno dio a conocer con Grupo Carso de Carlos Slim y Enova y TC Energy sobre los gasoductos que construye para la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Entre los empresarios destacó el ingeniero Carlos Slim, quien dedicó unos minutos en el podio a diversos asuntos, desde elogios al presidente por su interés en las negociaciones hasta el crecimiento de la economía nacional. Y bueno, aquí recordemos que muchos de estos agoreros del caos económico, desde los medios de comunicación, las élites empresariales, particularmente los agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, por este grupo de empresarios que siempre estuvo beneficiado por el poder en turno y que ahora han pedido esta posición de privilegio, y desde luego también algunos actores políticos que han sido desplazados
que han sido desprendidos de sus privilegios malsanos, pues siempre han estado insistiendo en que el sector empresarial, que los inversionistas no están seguros de invertir en nuestro país, que están en desconfianza con el presidente o incluso en franca oposición. Pues aquí lo que vemos es que inversionistas y empresas del más alto nivel, tanto a nivel nacional como internacional, pues están confiando en nuestro país y están decididos a apoyar al actual gobierno. Aquí algunos de los comentarios de Carlos Slim, presidente del Grupo Carso y uno de los hombres más ricos del mundo. Sobre el acuerdo alcanzado con el gobierno, dijo: la parte relevante es que en lugar de tener rentas crecientes de los gasoductos, ahora es tener rentas iguales. Esto ayuda a que la CFE pague un importe menor de la renta al final del día. ¿Por qué es importante la red de gasoductos? La gran importancia de estos gasoductos es que como parte de una infraestructura nacional podemos acceder al gas más barato del mundo, dijo Slim, que está en los Estados Unidos, donde ya tenemos las conexiones y que permitirá al país hacer a través de estos gasoductos uso de un gas a muy bajo precio. Flores para AMLO. En los acuerdos, en las relaciones que fueron cordiales, quiero agradecer mucho al señor presidente, dijo Carlos Slim, su participación personal y por dedicarle el tiempo a un asunto tan importante. También de pasada, entre lo que se negoció, dijo el empresario, fue hacer más funcional el uso de los gasoductos, de manera que cuando no se estén utilizando en Estados Unidos se puedan tener ingresos en cuanto a rentas a terceros y con un buen posible ingreso para la Comisión Federal de Electricidad de hasta el 50% del ingreso bruto. En cuanto a la confianza de la iniciativa privada con el actual gobierno, dijo: hay confianza para invertir desde el sector privado, hay mucho interés y confianza. México es un paraíso en el que los inversionistas pueden tener tasas del 8% en CETES. El empresario que no invierte dijo: no porque tenga mucha o poca confianza, sino porque tiene poca o mucha demanda. Si hay demanda, pues invierte, y si no, es un tonto. Esa demanda se dará cuando con todas estas inversiones se generen mucho empleo y actividad económica. El empresario que no invierte pierde su capacidad de estar en el mercado o pierde su participación de mercado que tenía, porque otros sí lo van a hacer, ya sea inversionistas nacionales o extranjeros. En cuanto al crecimiento de la economía, Slim señaló: yo estoy convencido de que vamos a crecer bien y pronto. Quizá no este año, probablemente este año no ocurra o crezcamos muy poco, pero esto es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se ha planteado. En cuanto al aeropuerto de Texcoco o la opción de Santa Lucía, dijo Slim, eso ya lo dirá el futuro, pero lo importante es que ese es solo uno de 1,600 proyectos que tiene el actual gobierno, 1,600 proyectos relacionados con infraestructura, creación de empleo y mejoramiento de la economía. Si el nuevo acuerdo prevé medidas para evitar el robo de combustible, primero, en cuanto al acuerdo del gas, primero me imagino que es distinto a huachicolear gasolina que gas. El gas no sé cómo se huachicolea, pero es importante señalar la trascendencia del acuerdo. Si existieron abusos por parte del Grupo Carso, dijo el empresario en la primera negociación de los gasoductos, señaló: es totalmente falso. Fueron proyectos en los que no hubo corrupción. En nuestro caso, lo confirmo y lo afirmo ante cualquier instancia. Estos contratos de los gasoductos que se firmaron en la anterior administración, pero que ahora, tanto por la voluntad de los empresarios como del actual gobierno, se ha accedido a una renegociación para bajar los costos y con ello mejorar las ganancias para la Comisión Federal de Electricidad, así como mejorar las tarifas para los usuarios del gas en el país. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, uno de los actores empresariales más importantes de México y del mundo, Carlos Slim, da un espaldarazo claro, público, a la política económica del actual gobierno, a los programas sociales, a los proyectos de infraestructura, y con ello también genera
certidumbre a aquellos que pudieran haber tenido algunas dudas sobre el desempeño de la economía en el actual periodo de gobierno y también en la perspectiva que se tiene hacia la mitad del sexenio y hacia el cierre del mismo. De elogios para AMLO hasta el crecimiento económico por parte de Carlos Slim. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y con ello cerramos esta primera parte de la transmisión, este primer contenido. Damos la bienvenida a Moni Martínez, Rebe Sainz, Pedro Palma, que se incorporan también a la transmisión. El siguiente contenido etiquetado con el hashtag Gas para Todos lo recuperamos del portal del periódico El País, publicado el día de hoy y firmada la nota por la periodista Georgina Cerega y también el periodista Luis Pablo Beauregard. Esta nota está titulada de la siguiente forma: México destraba el conflicto de los gasoductos con Estados Unidos y Canadá, con Slim como un actor clave para este proceso de negociación. Una vez más aparece el empresario mexicano, y para que vean ustedes la relevancia de la nota que estamos tocando desde el inicio, primero en relación pues al espaldarazo de los empresarios a la política económica gubernamental, segundo ya de manera central tocando el tema de los contratos con los gasoductos por parte de la CFE. La trascendencia de la nota es que está siendo retomada en un medio internacional como una noticia relevante no solo para nuestro país, sino para el sector energético a nivel internacional, particularmente en la zona de América del Norte. Pues bueno, dice así la nota: el gobierno acuerda un nuevo precio del transporte del gas para una red de 7 ductos que abastecerá un tercio del consumo nacional en este caso. El pleito que ha enfrentado a México con Estados Unidos y Canadá por la construcción de una red de gasoductos parece llegar a su fin tras 2 meses de negociaciones. Y aquí hay algo importante que recuperar, amigas y amigos. Se ha dicho por parte de los detractores de el actual gobierno que no solo no hay una política clara en materia económica, lo cual por supuesto es totalmente falso. Ya vimos el espaldarazo que está dando uno de los hombres más importantes del mundo financiero a nivel internacional, Carlos Slim, sino por otro lado también se ha descalificado la política en cuanto a la relación con el exterior, particularmente con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá. Aquí lo que estamos viendo es que hay un gobierno firme, con autoridad ética, política y moral, y con capacidad de negociación, que está enfrentando a los intereses financieros más poderosos de la región, en este caso de América del Norte, y que en ese sentido está haciendo valer el interés nacional, la soberanía energética, para con ello mejorar las condiciones de transporte, de costo y de mejoramiento de las tarifas del gas para los usuarios de nuestro país. La disputa que mantenía en suspenso la relación en la administración de Andrés Manuel López Obrador con al menos 4 grandes empresas norteamericanas tenía su raíz en los contratos firmados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la obra, considerados como excesivos y leoninos por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El anuncio del Ejecutivo se hizo la mañana de este martes con el empresario Carlos Slim como pieza clave por ser propietario de una de las empresas involucradas. El presidente consideró al hombre de negocios muy importante para alcanzar el acuerdo. La conferencia matutina de López Obrador se convirtió en un festín de agradecimientos y felicitaciones rodeado de los principales representantes empresariales del país. El presidente anunció lo que se rumoraba desde hace 3 días. Su gobierno había renegociado ya un acuerdo con 3 empresas por el precio del transporte de gas. Más de 2.600 kilómetros distribuidos en 7 nuevos ductos que abastecerán al menos un tercio del consumo del combustible. Esto fue posible por la disposición al diálogo de los empresarios, ha dicho López Obrador, quien ha lanzado un nuevo mimo a los hombres de negocios en una tirante relación desde que asumió el poder en el 1 de diciembre del año pasado. Carlos Slim fue el primero en llegar al acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores, ha destacado.
presidente. Slim había mantenido varias pláticas con el gobierno en este tema. Carso Gasoducto Norte, una de las filiales de su poderoso grupo Carso, construye un ducto de más de 600 kilómetros de largo entre los norteños estados de Chihuahua y Sonora. La obra había sido sometida a un arbitraje por parte de la Comisión Federal de Electricidad por condiciones abusivas de un contrato a 25 años. El empresario negociaba con el gobierno, incluso visitó a López Obrador en Palacio Nacional el pasado 31 de julio, donde mantuvieron una reunión a puerta cerrada de más de 2 horas. Y aquí otro elemento importante a recordar, amigas y amigos, es que estos contratos irregulares, estos contratos que ponían en desventaja el interés nacional en materia energética, particularmente en los costos del transporte y evidentemente las tarifas del gas en nuestro país, fueron uno de los pretextos que utilizó el extitular de Hacienda, Carlos Ursúa, para presentar su renuncia. Recordemos que mencionó los contratos que se estaban llevando a cabo con la CFE y estas empresas como una de las razones para presentar su renuncia por supuesto conflicto de interés entre los funcionarios de la CFE, particularmente el caso de Manuel Bartlett, y también miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, como el caso de Alfonso Romo. Se decía por parte del exfuncionario que había una mala negociación, que había cerrazón y que por ello, entre otros factores, presentaba su renuncia. Pues hoy se le da una cachetada con guante blanco a este exfuncionario, porque lo que se está demostrando es que lo que se estaba negociando es en favor del interés nacional, no en favor de las empresas extranjeras, no en favor de los intereses privados, como al parecer sí estaba trabajando este exfuncionario, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Pues ahí lo tienen, una lección más para quienes creen que desde el servicio público lo que debe de prevalecer es el interés de los privados, de las empresas privadas. No, lo que tiene que prevalecer, y así se está haciendo valer, es el interés nacional, el interés de todos los mexicanos. Al final se dijo: la clave para destrabar el conflicto fue el precio de las tarifas del servicio por el transporte del gas. El gobierno del PRI había acordado que la renta aumentaría año con año, fíjense, igual que en el caso de las gasolinas. Lo que era rechazado, por supuesto, por la actual administración. El Ejecutivo actual ha logrado una tarifa fija nivelada a través del tiempo. Esto ayuda a que la CFE pague un importe menor al final del día de las rentas, ha explicado el mismo Slim, quien añadió que el trato le permite hacer a la empresa CFE mayores inversiones. El fin de las negociaciones pretende convertirse en una nueva señal de confianza a los inversores, dañada por la revisión de la actual administración a obras de infraestructura comenzadas en el gobierno del PRI de Peña Nieto. Nos evitamos un pleito que nos hubiese significado ir a tribunales internacionales, un pleito que iba a generar una atmósfera de desconfianza hacia México, ha dicho López Obrador. Sin profundizar en los detalles, el Ejecutivo asegura que la negociación dejó a México un ahorro de unos 3.700 millones de dólares. La cifra incluso podría aumentar a cerca de 4.500 millones de dólares ahorrados si se convence también a otra de las empresas involucradas en los contratos, que es la empresa mexicana Fermaca, que aún sigue en el proceso de negociación. La región más afectada por la falta de electricidad hasta ahora había sido la península de Yucatán, que en estos últimos meses sufrió una serie de cortes que la dejaron paralizada por obras. Para hacer frente a esta escasez en esta región, el gobierno de Peña Nieto había licitado la construcción de un ducto marino de 770 kilómetros en las profundidades del Golfo de México que transportaría gas desde Bronxville, Texas, hasta Tuxpan, en Veracruz. El acuerdo, según la CFE, permitirá al país disponer diariamente de 8.200 millones de pies cúbicos de combustible. El 63% será para plantas generadoras de energía de la CFE y el 37% restante para la industria. El ducto entre Texas y Veracruz, finalizado en junio, nunca entró en funcionamiento debido a la disputa de los contratos. El acuerdo de este martes da finalmente luz verde a su utilización, el primero de los 7 en ponerse en marcha.
La importancia de estos gasoductos como parte de la infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo, ese que se tiene en Texas, ha señalado Slim en la rueda de prensa. Esto va a permitir el desarrollo del sureste del país. Y bueno, pues sabemos, como se ha mencionado por parte del presidente de la República, que lamentablemente durante los últimos 36 años la región más abandonada en materia económica en nuestro país es precisamente el sureste, así que esta firma de contratos, esta nueva negociación, así como los proyectos de infraestructura que se tienen para aquella región del país, como el caso del Tren Maya, los programas de Sembrando Vida, entre otros, pues van a traer bienestar, van a traer crecimiento, desarrollo para aquella región del país y con ello la reactivación de la economía. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, al final una buena noticia más en materia económica, en materia de ahorro, en materia de generación de más recursos para poner a disposición de programas sociales, de proyectos de infraestructura y de las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Pues aquí lo tenemos, el contenido #Gas para Todos. Damos la bienvenida también a el maestro José Luis Contreras, Dayana Orozco, Pedro Palma, Det Ibarra, Michelle Mariana, Clara Cruz Fernández e Itzel Santos, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Continuamos con el contenido etiquetado con el #Pemex, el ave fénix de la 4T. Este contenido lo recuperamos del portal de noticias digital Revolución 3.0, publicado el día de hoy y firmado por la redacción del portal. La nota se titula En solo 7 meses, amigas y amigos, la cuarta transformación revierte balanza comercial negativa de Pemex que venía arrastrando desde los últimos 3 años del sexenio de Peña. Una balanza negativa que se fabricó, que se incentivó, que se permitió desde malas prácticas, desvío de recursos, carga fiscal abusiva y por supuesto la terrible corrupción que se alimentó y se dejó crecer tanto desde el gobierno federal como desde la dirección de Pemex y del sindicato encabezado por Carlos Romero de Champs. Pues esta tendencia negativa se revierte por parte del gobierno actual en solo 7 meses de administración. En 2016, Pemex registró un resultado deficitario, es decir, negativo, de 2.369 millones de dólares. En 2017 de 3.922 millones y en 2018, el año pasado, de 3.384 millones de dólares. En solo 7 meses, la cuarta transformación logró revertir la balanza comercial negativa de Petróleos Mexicanos que se venía arrastrando, decíamos, durante los últimos años. Durante el periodo enero-julio del presente año 2019, Pemex tuvo un superávit, es decir, un mejoramiento positivo de sus ingresos acumulado de 569 millones de dólares, resultado de exportaciones totales por 15.344 millones e importaciones por 14.775 millones de dólares. Lo anterior contrasta con el déficit registrado en dicho periodo de 2018, cuando se observó un desequilibrio acumulado de 1.782 millones de dólares. En 2016, Pemex registró un resultado deficitario de 2.369 millones de dólares y en 2017, decíamos, de 3.922 millones de dólares, al tiempo que en 2018, como ya lo mencionamos, también de 384 millones de dólares. Según informes oficiales, entre enero y julio pasados, Pemex redujo el volumen de sus importaciones de gasolina y gas natural en 12.5 y 30.4% respectivamente. Durante 2019, el promedio de importación de gasolina se redujo de 601.600 barriles diarios a 526.100 barriles diarios, lo cual significó una disminución de 75.500 barriles
al día, es decir, una baja del 12.5%. El gas natural tuvo una caída en las importaciones de 454.600.000 pies cúbicos, al descender de 1.490.6 millones diarios a 1.038.600, lo que significó una reducción del 34.4%. Como resultado también de una disminución en el consumo de gasolina Magna y Premium a escala local del 6.3%, al pasar de un volumen promedio de ventas de 778.400 barriles diarios en el periodo 2018 a 729.200 barriles por día entre enero y julio de 2019, es decir, 49.200 barriles menos que en el mismo periodo en 2018. Asimismo, hubo una reducción en las ventas internas de gas natural de 25.8%, equivalente a 579.900 barriles por día. Las ventas se redujeron de 2.244.000 pies cúbicos alcanzados entre enero y julio de 2018 a 1.664.100 barriles entre enero y julio de 2019. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Hay un mejoramiento significativo de las finanzas, de la balanza comercial de esta empresa importantísima para todos los mexicanos, importantísima para el desarrollo del país, como es Petróleos Mexicanos. Poco a poco se ha venido saneando esta empresa, sus finanzas. Poco a poco se ha ido disminuyendo la carga fiscal excesiva que se le había puesto a esta empresa, que evidentemente, aún siendo muy competitiva, pues con esta carga fiscal extraordinaria de casi el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país, pues evidentemente esto imposibilitaba la generación de ganancias, la reinversión y con ello su viabilidad a través del tiempo. Esto se ha ido combatiendo también, se ha ido combatiendo el tema de los desvíos, de la corrupción, el tema del huachicoleo, el robo de combustible, y esto poco a poco, de manera espectacular, en estos primeros meses de gobierno se ha venido mejorando de manera significativa. Aquí lo tenemos, amigas y amigos, y esta es una buena noticia porque pronto van a generarse más recursos. Se ha anunciado también un programa de inyección de recursos para el rescate de esta paraestatal, y eventualmente esto va a permitir la construcción de la refinería en Dos Bocas, la rehabilitación de las refinerías ya existentes, lo cual nos posiciona que muy probablemente a mediados del actual sexenio ya estemos en posibilidad de producir nuestros propios combustibles y con ello alcanzar la autonomía energética, la soberanía energética, un asunto no solo de cuestión estratégica en materia económica, energética, sino también de seguridad nacional, y bajar ahora sí los costos de los combustibles y con ello encadena los costos de otros productos de consumo importantes para todos los habitantes de nuestro país. Sabemos que cuando sube la gasolina, todo sube en cadena, pues cuando baje la gasolina, a partir de la generación de nuestros propios combustibles, seguramente va a haber una baja en otros productos importantes de consumo. Pues bueno, amigas y amigos, aquí lo tenemos. Damos la bienvenida a Tania Zavala, a la maestra Raquel Bárcena. Muy buenas noches. Ángeles Dávalos nos dice, esto sería genial. Pues sí, a eso se está apuntando. Se está apuntando a la reactivación de la economía, el combate a la corrupción, el apoyo a los sectores más vulnerables de la población, los proyectos de infraestructura y en este caso la reactivación, el rescate de una de las empresas más importantes del país, que es Petróleos Mexicanos. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos ya por cerrar la transmisión del día de hoy y vamos al último de los contenidos, etiquetado con el hashtag Agárrate Peña Nieto, y esta noticia la recuperamos del portal digital Polemón, que está publicada el día de hoy y se titula Santiago Nieto va con todo contra Enrique Peña Nieto, el líder de la red de corrupción. Esta noticia está firmada por el portal Polemón, la redacción del portal, y dice así: el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que el organismo a su cargo investiga una red de extorsión que operó desde el despacho de la presidencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni más ni menos, amigas y amigos. Para Santiago Nieto es improbable que el exmandatario, que ahora se pasea en Europa de la mano de su novia Tania Ruiz, desconociera los actos de corrupción que se llevaban a cabo en su gobierno. En una entrevista concedida al reportero Marco Martínez Chacón para el portal Aristegui Noticias, Santiago Nieto admitió que están investigando las cuentas del expresidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso dijo que antes de que termine el 2019 tendrán completo el expediente. Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de desvío de recursos o de sobornos, dijo el funcionario. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera resaltó que los casos del extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Rosario Robles, del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado están integrados en la carpeta de investigación sobre las finanzas de Enrique Peña Nieto. Así que todas estas investigaciones que ya han llevado a exfuncionarios y abogados vinculados a Enrique Peña Nieto a la cárcel, o que estén sujetos a proceso o incluso prófugos de la justicia, como el caso de Emilio Lozoya, pues todos estos procesos de investigación llevan a Peña Nieto, y así se está develando en esta línea de investigación. Por ejemplo, Robles y Collado, Rosario Robles y el abogado Juan Collado están actualmente presos por diversos delitos que presuntamente han cometido. Sin embargo, Lozoya sigue prófugo de la justicia, con 2 órdenes de aprehensión en su contra por la compra a sobreprecio de la planta de agronitrogenados cuando era director de Pemex, y otra por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, sobornos de los cuales también presuntamente está acusado de haber recibido Enrique Peña Nieto por la misma operación. Santiago Nieto informó que al asumir la jefatura de la Unidad de Inteligencia Financiera, 3 informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado, amigas y amigos, dentro del organismo bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico de Enrique Peña Nieto. En aquel tiempo el responsable de dicha área era Alberto Basbás, quien luego encabezó el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y quien fuera procurador del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador de aquella entidad, conocido Alberto Basbás por el caso de la niña Polet, esta niña que supuestamente había desaparecido y que luego pues se dieron cuenta que estaba en su casa abajo de un colchón, ahí aparentemente la sembraron, y que fue un caso de influyentismo, de corrupción, de toqueteo de la justicia que dejó muy mal parado al gobierno Enrique Peña Nieto en el Estado de México y por supuesto al procurador de aquella entidad, Alberto Basbás. Según Santiago Nieto, el esquema de extorsión presuntamente operado desde la Unidad de Inteligencia Financiera en el sexenio de Enrique Peña Nieto consistió en solicitar sobornos como gángsters, como los sicarios que van y piden derecho de piso. Pues así se comportaba la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Solicitaban sobornos a por lo menos 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la Unidad de Inteligencia Financiera entre el 2014 y 2018 por presunto lavado de dinero. Y no olvidemos que esta misma unidad descongeló cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa encabezado por el Chapo Guzmán durante el sexenio también de Enrique Peña Nieto. Así los favores, así los sobornos y así el toqueteo de la justicia en aquella administración de Enrique Peña Nieto. Dijo que los sobornos presuntamente fueron cobrados, Santiago Nieto, fueron cobrados a través de representantes de al menos 5 despachos jurídicos ligados expresamente a Castillejos.
Lo que sí nos explicaron los informantes es que había despachos que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que buscaban entonces. ¿Qué era lo que buscaban entonces? ¿Qué es lo que hacían? No es que desde la unidad de inteligencia financiera fueran gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas, sino que utilizaban esta triangulación de despachos jurídicos para hacer estas prácticas evidentemente corruptas. Es que venían los despachos desde Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada y la pregunta es ¿cómo podían tener acceso a esta información? Información evidentemente confidencial o que tenía que tener ese carácter. Y a partir de ahí se generaba el caso, explicó el funcionario Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el actual gobierno. El titular de esta unidad sostuvo que durante la gestión de Peña, la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada inicialmente la dependencia. Santiago Nieto dijo que entre quienes fueron investigados desde esta unidad con fines políticos durante la administración anterior estuvieron el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex candidato presidencial del Partido de Acción Nacional Ricardo Anaya, así como la ex líder magisterial Elbester Gordillo. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, una prueba más de que le buscaron hasta por debajo de la almohada a Andrés Manuel López Obrador y no le encontraron nada. No así el caso de Ricardo Anaya, que fue denunciado precisamente por generación de recursos de procedencia ilícita o inexplicable, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, si le hubieran hallado algo, evidentemente habría salido a la luz antes del cierre de la campaña presidencial. El funcionario dijo que incluso información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado Pejelix y claramente ligado a Claudio X González, el empresario que está detrás de los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, vinieron también de la unidad de inteligencia financiera. También datos de esta unidad en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental Populismo en América, documental por el cual también ya han sido sancionados funcionarios del anterior gobierno y también gente de los medios de comunicación vinculada a Televisa, entre otras empresas. Santiago Nieto añadió que él mismo fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, algo que descubrió al revisar los archivos internos. Agregó que en contraste, la Unidad de Inteligencia Financiera en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero. Tan solo en lo que va de 2019, esta unidad ha presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, combate a la corrupción, mejoramiento de la economía del país, dos de las banderas más importantes del actual gobierno y que en los primeros meses pues están dando resultados a la vista, mismos que seguramente habrán de ser reportados a mayor detalle en el próximo informe de gobierno el 1 de septiembre, el primer informe de gobierno que habrá de brindar el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos dice Moni Tusi Jackson, se pasan, pues sí, se pasan y se pasan como 20 pueblos estos sinvergüenzas, pero ya están siendo llamados a cuenta, ya están siendo investigados. Y finalmente, amigas y amigos, estamos cerrando la transmisión. Misael Cervantes, bienvenido, buenas noches. Te invitamos a ver la repetición del video completo. Ya estamos por cerrar la transmisión del día de hoy, pero gracias por acompañarnos. Vamos a el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. El 20 de agosto se decía en la conferencia de prensa: ahora existe una opinión pública dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello. Esto fue el tema central de la conferencia de prensa relacionado con el cambio de mentalidad de la sociedad mexicana
de los consumidores de información en el país y también la transformación paulatina que se está dando en los medios de comunicación y en la clase política de nuestra sociedad mexicana. El 21 de agosto también se decía en conferencia de prensa: el que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político, y esto como un claro rescate a la estrategia mediática del actual gobierno de las conferencias de prensa diarias en las que está en contacto con los periodistas, con la ciudadanía, y está poniendo al escrutinio público los temas de la agenda nacional. El 21 de agosto se decía: sostuvimos un constructivo encuentro con empresarios de Chihuahua. También expresamos nuestras condolencias por los recientes asesinatos de mexicanos y estadounidenses en El Paso, Texas. Lamentablemente, este acontecimiento del cual también ya dimos cuenta. El 21 de agosto igualmente se decía: hoy se conmemora el 177 aniversario luctuoso de Leona Vicario. Les comparto la intervención de Beatriz en el acto cívico organizado por el gobierno de la Ciudad de México. En este caso, Beatriz, su esposa, la esposa del presidente. Y bueno, el 22 de agosto se decía: si se quiere hacer política en conferencia de prensa, se tiene que trabajar en beneficio de la gente. Esto en alusión al conflicto interno en Morena por el tema de la presidencia en la Cámara de Senadores, la disputa entre Martí Batres y Ricardo Monreal. Un claro mensaje desde la presidencia: los trepadores no tienen lugar en este proceso de transformación. El político en este proceso de transformación es aquel que sirve a la gente y beneficia a la gente. El 23 de agosto, en conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, se tocaban temas de seguridad nacional y también de activación de la economía en el sureste mexicano. El 24 de agosto se decía: hoy recordamos a José Luis Borges en el 120 aniversario de su natalicio. Es de esos pocos intelectuales de derecha pero independientes de verdad y que no fingía. Del retomo lo del innombrable, que en el caso de Jorge Luis Borges se lo aplicaba a Juan Domingo Perón en Argentina. Aparte de ello, era un genio de las ideas y de las letras. En ese sentido, dijo el presidente: les invito a seguir la página de la Estrategia Nacional de Lectura, que hoy se dedica a este escritor mexicano, en el caso del día 24 de agosto. El 25 de agosto se avisaba por los spots ya en los medios de comunicación, usando los espacios gratuitos, los espacios oficiales que tienen medios el gobierno de la República. Hoy se inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo el tema económico. El 25 de agosto también otro de los spots haciendo alusión a la política de austeridad y los programas de ahorro para obtención de recursos y apoyo a los programas sociales. El 25 de agosto también se abanderó a la delegación mexicana de atletas paralímpicos que habrán de representar, que están representando a nuestro país en los Juegos de Lima, Perú. Estos atletas también, ya se anunció, van a ser beneficiados por becas a través de los recursos que están siendo confiscados a la delincuencia organizada, particularmente los recursos que se le han confiscado a Juan Collado, abogado hoy encarcelado, abogado de Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto, entre otros personajes. Pues las cuentas millonarias que se le han confiscado a este personaje van a ser utilizadas, se anunció, para becas a los atletas paralímpicos, así como ocurrió ya en el caso de los atletas que representaron en esta justa deportiva panamericana histórica por la obtención de medallas para nuestro país. El 25 de agosto también otro de los spots anuncia los programas de empleo, las becas a los jóvenes, el programa Sembrando Vida y el programa de reforestación en el sureste mexicano.
El 26 de agosto, en materia de seguridad, otro de los spots habla del tema de cómo conseguir la paz atendiendo las causas de la violencia y también a través del despliegue de un órgano como la Guardia Nacional. El 26 de agosto, en conferencia de prensa, se decía: el pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad. Así que cuidado a aquellos agoreros de la hecatombe, aquellos agoreros de las fake news, porque justamente eso es lo que causa, como lo comentábamos al inicio de la transmisión, eso es lo que causa los despidos, los cierres de espacio en los medios tradicionales de comunicación, la falta de credibilidad, la falta de chayote, la falta de público que esté consumiendo sus contenidos, porque la gente cada vez está siendo más crítica, más cuidadosa en lo que ve, en lo que escucha, y se está informando cada vez más en medios alternativos, como el caso de las redes sociales, como el caso del movimiento de youtuberos, como el caso de espacios como los que estamos impulsando acá para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de corte informativo. El 26 de agosto se anunciaba también el encuentro se decía: hoy resultó interesante compartir nuestros deseos de cooperación y amistad con los embajadores de la República Checa, Ecuador e Israel, así como reafirmar la política histórica de buena vecindad con el nuevo embajador de los Estados Unidos de América. Hoy, hace 16 horas, se decía en conferencia de prensa: cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y esto es cierto, amigas y amigos, lo estamos viendo en los distintos espacios en los que nos desenvolvemos, cada vez en los discursos, en las prácticas, en las actitudes de la gente se observa una postura distinta, una forma de pensar distinta en relación a los temas de la agenda ciudadana, de la agenda pública, de la vida nacional. La gente está informada, se preocupa, participa, se expresa, debate, dialoga, y esto es muy sano para la democracia en nuestro país, para generar una sociedad cada vez más participativa, que sea autogestiva y que también trabaje de la mano con sus autoridades locales y federales para la solución de los problemas que aquejan a sus comunidades. Hace 5 horas también se anunciaba en otro de los spots el informe presidencial: ya es universal la pensión para los adultos mayores del país, es decir, un derecho de todos los adultos mayores en el territorio nacional, y esto yo lo he visto además en carne propia, porque a mis papás pues ya les llegó también su pensión de adultos mayores. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. No se dejen sorprender, no se dejen engañar por los voceros del régimen anterior, por los pseudoperiodistas que están enojados porque han perdido el chayote, porque han perdido sus privilegios, como el caso de Carlos Loret de Mola. No se dejen engañar por los desinformados, por los agoreros de la hecatombe política económica. La realidad es que este gobierno está trabajando bien, está trabajando por la gente, está poniendo por delante el interés nacional, el interés público, el interés de la ciudadanía. Por supuesto hay muchas cosas que mejorar, por supuesto hay mucho trabajo todavía por hacer, por supuesto 6 años no serán suficientes para la total transformación, pero sí para sentar las bases de lo que será una nueva etapa en la historia y el desarrollo de nuestro querido y amado país, México. Pues enhorabuena al gobierno de la Cuarta Transformación. Estemos atentos a los próximos días, el informe presidencial, algunas manifestaciones de algunos sectores que se dicen inconformes. Bueno, pues vamos a escucharles, vamos a ver qué es lo que dicen, cuál es la agenda que traen, si traen alguna agenda, si verdaderamente son una oposición, la oposición que necesita este país. Se requiere oposición, pero una oposición con propuesta, una oposición informada, una oposición que ponga también en la mesa los temas de la agenda nacional importantes y que de manera generosa se sumen a este proceso de transformación. Basta ya de mezquindades, basta ya de saboteos, basta ya de dividir al país. Todos somos México y todos somos
la cuarta transformación. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la emisión del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo, por supuesto, el amable favor de su presencia. Y bueno, les invitamos la próxima semana a vernos el lunes nuevamente a las 9 de la noche, Ángeles Dávalos con Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el día martes a las 10 de la noche, como de costumbre, en Ciberterritorio Informativo. En breve ya tendremos la próxima emisión de Ciberterritorio Bohemio, no se la pierdan. Y también muy pronto arrancaremos las transmisiones de Ciberterritorio Pata de Perro. Pues bueno, les invito también a suscribirse al canal en YouTube, #Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Compartan los videos, denle like para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Esto fue todo por el día de hoy. No lo olviden, Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. No somos poseedores de la verdad absoluta, simple y sencillamente les ponemos información a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y tomen su propia postura sobre los temas de la agenda nacional. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel López Sáenz, hasta la próxima. Faltan mandar los saludos a quienes nos acompañaron, rápidamente vamos a mandar los saludos. Ángeles Dávalos, María Bonita, María Fernanda, Vanner Retana Vaz, Carla Alejandra, Rocío Galván, Moni Tusi Jackson, May R. Jiménez, Angélica Mendoza, Cristel López, Ceci García, Mari Price, Mariana Clorine, Cintia Hernández, Moni Martínez, Rebe Sainz, Pedro Palma, Dayana Orozco, Anet Ibarra, José Luis Contreras, Michelle Mariana, Clara Cruz, Itzel Santos, Tania Zavala, la maestra Raquel Bárcena, Jocelyn Molina, Misael Cervantes, Edgar Sanabria y Marisol Torres. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y hasta la próxima.